En este video se explica la regla para multiplicar fracciones, pero no solo para que se memorice, sino principalmente para que se entienda, porque lo que solo se memoriza pronto se olvida, pero lo que se entiende se recuerda toda la vida. Además, con unos ejemplos muy sencillos, se verá la aplicación de la multiplicación de fracciones y así se podrá entender fácilmente el significado del resultado obtenido. La regla para multiplicar fracciones dice que para calcular el denominador del resultado se tienen que multiplicar los denominadores de las fracciones y que para calcular el numerador del resultado se tienen que multiplicar los numeradores de las fracciones. Enseguida se hacen las operaciones. 5 multiplicado por 2 es igual a 10 y 4 multiplicado por 3 es igual a 12. Así se obtiene el resultado que es igual a 10 doceavos. Esta regla es muy fácil de aplicar, pero lo importante es ver cómo se llega a ella, porque sólo así se podrá entender el significado del resultado obtenido. Y para empezar, hay que recordar que, en el caso de los números enteros, la multiplicación es una forma abreviada de escribir una suma de sumandos iguales. El multiplicador indica el número de sumandos iguales. El multiplicando indica a qué número entero son iguales los sumandos. Y al resultado también se le llama producto. Por ejemplo, 1 multiplicado por 3 significa que se tienen 3 sumandos iguales a 1. Así se puede ver que para calcular el triple de 1, el multiplicador debe ser 3. O para calcular el doble de 1, el multiplicador debe ser 2. O para calcular el mismo de 1, el multiplicador debe ser 1. Por lo tanto, para calcular la mitad de 1, el multiplicador debe ser 1/2. Para resolver esta multiplicación se divide el entero en dos partes, pero como solo se necesita una de esas partes, entonces una mitad de 1 es igual a 1/2. El numerador indica el número de partes que tiene la fracción y el denominador indica el número de partes que tiene el entero. En el siguiente ejemplo, para calcular la mitad de 1/2, se divide 1/2 en dos partes, pero como solo se necesita una de esas partes, entonces una mitad de 1/2 es igual a 1/4. El numerador indica el número de partes que tiene la fracción y el denominador indica el número de partes que tiene el entero. En el siguiente ejemplo, para calcular 3 mitades de 1/2, se divide 1/2 en dos partes, por lo que cada parte es igual a 1/4. Pero como se necesitan 3 partes, entonces 3 mitades de 1/2 es igual a 3/4. El numerador indica el número de partes que tiene la fracción y el denominador indica el número de partes que tiene el entero. En este ejemplo ya se puede ver muy claramente que esta multiplicación de fracciones es una suma de sumandos iguales. 1/4 más 1/4 más 1/4, tal como sucede con la multiplicación de números enteros. En este caso se tienen 3 sumandos iguales a la mitad de 1/2. Para resolver la suma, como las fracciones tienen denominador común, solo hay que sumar los numeradores. Pero como también los numeradores son iguales, la suma de estos numeradores se puede escribir como una multiplicación que es igual a 3. Así se obtiene el resultado final que es igual a 3/4. Así ya se puede ver que el numerador del resultado se obtiene multiplicando los numeradores de las fracciones. Y para ver que el denominador del resultado también se obtiene multiplicando los denominadores de las fracciones, nada más hay que calcular el número de partes que tiene el entero, sumando los 2/4 que tiene cada mitad del entero. Como los sumandos son iguales, la suma se puede escribir como una multiplicación que es igual a 4. El multiplicando es el número de cuartos que tiene cada mitad del entero y el multiplicador es el número de mitades que tiene el entero. Por lo tanto, para calcular el denominador del resultado, solo hay que multiplicar a los denominadores de las fracciones. En el siguiente ejemplo, para calcular 5/4 de 2/3, hay que multiplicar a 2/3 por 5/4. Y para resolver la multiplicación de fracciones, el entero se divide en tercios y se toman 2 de ellos. Enseguida, para poder dividir a los 2/3 en 4/4, cada tercio se divide en 4 fragmentos. Así los 2/3 ya se pueden dividir en 4/4 y se pueden tomar los 5/4 que se necesitan. Por lo tanto, se puede ver que 5/4 de 2/3 es igual a 10 doceavos. El denominador indica el número de fragmentos que tiene el entero y el numerador indica el número de fragmentos que tiene la fracción.
Para comprobar que el numerador del resultado se obtiene multiplicando los numeradores de las fracciones y que el denominador del resultado se obtiene multiplicando los denominadores de las fracciones, solo hay que sumar los 5 cuartos de 2 tercios. Los sumandos son iguales a 2 doceavos porque cada cuarto de 2 tercios es igual a 2 doceavos. Como las fracciones tienen el mismo denominador, solo hay que sumar los numeradores. Después, como los numeradores también son iguales, la suma de estos numeradores se puede escribir como una multiplicación que es igual a 10. Así se comprueba que el numerador del resultado es igual a la multiplicación de los numeradores de las fracciones. Ahora solo falta comprobar que el denominador del resultado es igual a la multiplicación de los denominadores de las fracciones. Y para hacer esto, solo hay que calcular el número de fragmentos que tiene el entero, sumando los 4 fragmentos que tiene cada tercio. Como los sumandos son iguales, la suma se puede escribir como una multiplicación que es igual a 12. El 4 es el número de fragmentos que tiene cada tercio y el 3 es el número de tercios que tiene el entero. Así se comprueba que el denominador del resultado se obtiene multiplicando los denominadores de las fracciones. Si se aplica directamente la regla o fórmula para multiplicar fracciones, se obtiene el mismo resultado. La única diferencia, que se puede ver muy claramente gracias a que los denominadores de las fracciones son diferentes, es que su multiplicación está al revés en la regla o fórmula para multiplicar fracciones, porque los denominadores se acomodan en el mismo orden que tienen las fracciones, solamente por comodidad, aprovechando que en la multiplicación el orden de los factores no cambia el resultado. Es decir, da lo mismo 4 multiplicado por 3 que 3 multiplicado por 4. Por lo tanto, para calcular el denominador del resultado, no afecta que se multiplique a 3 por 4 en lugar de multiplicar a 4 por 3. En el último ejemplo, se va a calcular 2 tercios de 5 cuartos. Es decir, hay que multiplicar a 5 cuartos por 2 tercios. Y para resolver esta multiplicación de fracciones, el entero se divide en cuartos. Pero como se necesitan 5 cuartos, se toma otro entero, se divide en cuartos y se toma un solo cuarto. Así ya se tienen los 5 cuartos. Enseguida, para poder dividir a los 5 cuartos en tercios, cada cuarto se divide en 3 fragmentos. Así, los 5 cuartos ya se pueden dividir en tercios. Y gracias a eso, ya se pueden tomar los 2 tercios que se necesitan. Por lo tanto, se puede ver que 2 tercios de 5 cuartos es igual a 10 doceavos. El denominador indica el número de fragmentos que tiene el entero y el numerador indica el número de fragmentos que tiene la fracción. Para comprobar que el numerador del resultado se obtiene multiplicando los numeradores de las fracciones y que el denominador del resultado se obtiene multiplicando los denominadores de las fracciones, solo hay que sumar los 2 tercios de 5 cuartos. Los sumandos son iguales a 5 doceavos porque cada tercio de 5 cuartos es igual a 5 doceavos. Como las fracciones tienen el mismo denominador, solo hay que sumar los numeradores. Después, como los numeradores también son iguales, la suma se puede escribir como una multiplicación que es igual a 10. Así se comprueba que el numerador del resultado es igual a la multiplicación de los numeradores de las fracciones. Ahora solo falta comprobar que el denominador del resultado es igual a la multiplicación de los denominadores de las fracciones. Y para hacer eso, solo hay que calcular el número de fragmentos que tiene el entero, sumando los 3 fragmentos que tiene cada cuarto. Como los sumandos son iguales, la suma se puede escribir como una multiplicación que es igual a 12. El 3 es el número de fragmentos que tiene cada cuarto y el 4 es el número de cuartos que tiene el entero. Así se comprueba que el denominador del resultado se obtiene multiplicando los denominadores de las fracciones. Si se aplica directamente la regla o fórmula para multiplicar fracciones, se obtiene el mismo resultado. La única diferencia, que se puede ver muy claramente gracias a que los denominadores de las fracciones son diferentes, es que su multiplicación está al revés en la regla o fórmula para multiplicar fracciones, porque los denominadores se acomodan en el mismo orden que tienen las fracciones, solamente por comodidad, aprovechando que en la multiplicación el orden de los factores no cambia el resultado. Es decir, da lo mismo 4 multiplicado por 3 que 3 multiplicado por 4. Por lo tanto, para calcular el denominador del resultado, no afecta que se multiplique a 4 por 3 en lugar de multiplicar a 3 por 4. Aprovechando los dos últimos ejemplos, se puede ver que también en el caso de los números fraccionarios, el orden de los factores no cambia el resultado. Es decir, 2 tercios por 5 cuartos o
5 cuartos por 2 tercios dan el mismo resultado, que es 10 doceavos. Otra cosa importante es que si el multiplicador es mayor que 1, el resultado es mayor que el multiplicando, y al revés, si el multiplicador es menor que 1, el resultado es menor que el multiplicando. Esto último se ve muy bien en el ejemplo de en medio. El multiplicador es menor que 1, por lo tanto, el resultado es menor que el multiplicando. Por último, aprovechando este mismo ejemplo, en el que uno de los factores de la multiplicación es un número entero, también se puede resolver usando la regla o fórmula para multiplicar fracciones. Y para hacer eso se debe escribir al número entero como fracción con denominador igual a 1. El denominador indica el número de partes que tiene el entero, y el numerador indica el número de partes que se toman. Es decir, cualquier número entero se puede escribir como una fracción con denominador igual a 1. Así se puede ver que el numerador del resultado es igual a la multiplicación de los numeradores, y el denominador del resultado es igual a la multiplicación de los denominadores. De pilón, ya que cualquier suma de sumandos iguales se puede escribir como una multiplicación, entonces esta suma de fracciones iguales también se puede escribir como una multiplicación, que dice de forma abreviada que se tienen 5 sumandos iguales a 2 doceavos, porque es lo que vale cada cuarto de 2 tercios. Para resolver la multiplicación, solo se escribe el número entero como fracción con denominador igual a 1 y se multiplican tanto los numeradores para obtener el numerador del resultado como los denominadores para obtener el denominador del resultado. Y como debe ser, no importa la forma en que se resuelva la multiplicación, siempre se tiene que obtener el mismo resultado. En el ejemplo de la derecha pasa exactamente lo mismo. Después de ver la teoría, ya se puede pasar a la práctica con los ejemplos. Si el planeta CCHOT 7836872-3 tiene cubiertas de agua 3/4 partes de su superficie, pero solo 2/5 de esa agua es dulce, ¿qué fracción de la superficie del planeta tiene agua dulce? La solución a este problema es muy fácil, porque solo hay que calcular cuánto es 2/5 de 3/4, es decir, hay que dividir a los 3/4 en 5 partes y tomar solo 2 de ellas. Pero para poder hacer esto, se tiene que dividir a cada cuarto en 5 fragmentos, porque solo así se pueden dividir los 3/4 en 5 partes que resultan iguales a 3/20. Por lo tanto, 2/5 de 3/4 es igual a 6/20. Si el problema se resuelve de forma numérica, se obtiene exactamente el mismo resultado, al igual que si solo se aplica la regla o fórmula para multiplicar fracciones. En el caso del planeta azul, como 7/10 partes de su superficie están cubiertas de agua, pero solo 1/40 parte de esa agua es dulce, entonces únicamente 7/400 de la superficie del planeta tienen agua dulce. Siguiente ejemplo. Si la batería de una computadora portátil dura 1 hora y media, pero el fabricante indica que se debe recargar cuando le quede el 20% de carga, es decir, 1/5 de batería, ¿cuánto tiempo se puede usar la computadora sin estar conectada a la corriente? La solución a este problema es muy fácil, ya que si la batería se debe de recargar cuando le quede 1/5 parte de carga, entonces las otras 4/5 partes de la batería se gastan para utilizar la computadora sin conectar. Por lo tanto, el tiempo que duran 4/5 partes de la batería es 4/5 partes de 1 hora y media. Pero como 1 hora y media es equivalente a 3 medias horas, entonces, para resolver el problema, solo hay que calcular cuánto es 4/5 de 3 medios. Es decir, hay que dividir a los 3 medios en 5 partes y tomar solo 4 de ellas. Pero para poder hacer esto, se tiene que dividir a cada medio en 5 fragmentos, porque solo así se pueden dividir los 3 medios en 5 partes que resultan iguales a 3/10. Por lo tanto, 4/5 de 3 medios es igual a 12/10. Si el problema se resuelve de forma numérica, se obtiene exactamente el mismo resultado, al igual que si solo se aplica la regla o fórmula para multiplicar fracciones. Siguiente ejemplo. Si una nave espacial le da 2 vueltas a la Tierra en 3/4 de hora, ¿cuánto tiempo tarda en darle 5 vueltas? La solución a este problema es muy fácil, porque solo hay que calcular cuánto es 5 medios de 3/4. Y para empezar, se tiene que dividir a cada cuarto en 2 fragmentos, porque solo así se pueden dividir los 3/4 en 2 partes
que resultan iguales a 3 octavos. Pero como se necesitan 5 partes, entonces 5 medios de 3 cuartos es igual a 15 octavos. Si el problema se resuelve de forma numérica, se obtiene exactamente el mismo resultado, al igual que si solo se aplica la regla o fórmula para multiplicar fracciones. En resumen, los 3 cuartos de hora se tienen que dividir entre 2 vueltas para poder saber que la nave espacial tarda 3 octavos de hora en darle cada vuelta a la Tierra. Por lo tanto, para saber cuánto tiempo tarda la nave espacial en darle 5 vueltas a la Tierra, solo se tienen que sumar 5 veces los 3 octavos de hora para obtener el resultado. Siguiente ejemplo. Si se pintan 7 sillas con 1,5 litros de pintura, ¿cuánta pintura se necesita para pintar solo 4 sillas? La solución a este problema es muy fácil, porque solo hay que calcular cuánto es 4 séptimos de 3 medios. Y para empezar, se tiene que dividir a cada medio en 7 fragmentos, porque solo así se pueden dividir los 3 medios en 7 partes que resultan iguales a 3 catorceavos. Pero como solo se necesitan 4 partes, entonces 4 séptimos de 3 medios es igual a 12 catorceavos. Si el problema se resuelve de forma numérica, se obtiene exactamente el mismo resultado, al igual que si solo se aplica la regla o fórmula para multiplicar fracciones. En resumen, los 3 medios litros de pintura se tienen que dividir entre 7 sillas para poder saber que cada silla se pinta con 3 catorceavos de litro de pintura. Por lo tanto, para saber cuánta pintura se necesita para pintar únicamente 4 sillas, solo se tienen que sumar 4 veces los 3 catorceavos de litro de pintura para obtener el resultado. Estos sencillos ejemplos sirven también para remarcar que al multiplicar 2 fracciones, lo primero que se hace es dividir al multiplicando entre el denominador del multiplicador y después el resultado de esa división se multiplica por el numerador del multiplicador. Es decir, en el primer ejemplo, 5 medios de 3 cuartos es lo mismo que 5 enteros de 3 octavos. Para evitar confusiones, es importante aclarar que 5 enteros de 3 octavos significa que los 3 octavos están enteros o completos 5 veces. Y en el segundo ejemplo, 4 séptimos de 3 medios es lo mismo que 4 enteros de 3 catorceavos. Y para evitar confusiones, es importante aclarar que 4 enteros de 3 catorceavos significa que los 3 catorceavos están enteros o completos 4 veces. De pilón, se presenta un caso especial de la multiplicación de fracciones en el que se multiplica una fracción por su inverso. Para resolverla, los 3 cuartos se tienen que dividir en 3 partes que resultan iguales a 1 cuarto. Así que como cada tercio de 3 cuartos es igual a 1 cuarto, entonces 4 tercios de 3 cuartos es igual a 4 cuartos, o dicho de otro modo, 4 enteros de 1 cuarto es igual a 4 cuartos, que es equivalente a 1 entero o unidad. Para resolver la multiplicación de forma numérica, cada cuarto se divide en 3 fragmentos, por lo que cada tercio de 3 cuartos es igual a 3 doceavos. Pero como se necesitan 4 tercios de 3 cuartos, entonces el resultado es 12 doceavos, que es equivalente a 1 entero o unidad. Si se aplica la regla o fórmula para multiplicar fracciones, se obtiene el mismo resultado. Lo más interesante de este ejemplo es que siempre que se multiplique una fracción por su inverso, el resultado será igual a la unidad o entero. Para evitar confusiones, es importante aclarar que como 3 doceavos es equivalente a 1 cuarto, entonces 4 cuartos es equivalente a 12 doceavos.